Buenas tardes a todos, soy el doctor Lucas Elías, pediatra cardiólogo infantil y hoy vamos a ver en ecocardiograma de los modos ecocardiográficos que tenemos el modo Doppler. El ecodoppler, como lo llamamos nosotros, en la historia en 1842 por un físico matemático austríaco, Johann Christian Doppler, enunció el efecto que hoy lleva su nombre para describirlo, ¿verdad? El efecto Doppler es el cambio de frecuencia que se produce en la recepción de las ondas cuando estas ondas, los ultrasonidos, son emitidas por una fuente generadora fija que va a ser nuestro transductor y son reflejadas por un objeto en movimiento. O sea, es el cambio de frecuencia que se genera en los reflejos de un objeto cuando se mueve uno con respecto al otro, basado en el principio de Doppler, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos va a permitir a nosotros este modo, el ecodoppler? Nos va a permitir a nosotros analizar los diferentes flujos y las diferentes velocidades y la dirección de la sangre en el interior del corazón, de las válvulas, las cavidades y los vasos. ¿Basado en cuál? En el efecto Doppler. O sea, cuando un emisor y un receptor de los ultrasonidos se mueven uno con respecto al otro, eso va a generar un cambio en la frecuencia del sonido emitido y del sonido reflejado y recibido que vuelva hacia el transductor. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más claro. El ejemplo que más se utiliza cuando uno lee los libros es como si una persona estuviera parado en una posición fija y pasara un tren o un vehículo con la bocina, y a medida que se va acercando hacia nuestra posición, cómo va cambiando la percepción del sonido y cómo va cambiando cuando se aleja, que es lo que vemos reflejado en la primera imagen. Cómo va cambiando la recepción del sonido cuando la fuente está fija. En la segunda imagen podemos ver que cuando se aleja, generalmente lo que hace es se descomprime el sonido y se lo escucha más lejos, y cuando la fuente que refleja el sonido reflejado se acerca hacia nosotros, en este caso el ejemplo del tren, o en este caso la dirección de la sangre hacia el transductor se acerca, se comprimen las ondas y eso genera un aumento en la percepción del sonido. Eso es si uno estuviera escuchando un soplo. ¿Cómo los vamos a ver reflejado a ese efecto Doppler, o cómo lo podemos describir nosotros en lo que vemos en el eco? Nosotros vamos a tener en cuenta que el transductor emite los ultrasonidos. Los ultrasonidos van a ir y van a chocar contra los hematíes, las células sanguíneas, que tienen una dirección. Cuando la frecuencia emitida por nuestro transductor y la frecuencia reflejada por nuestros hematíes es la misma, es igual a cero, quiere decir que el hematíe o donde estamos midiendo esa frecuencia está en reposo. Ahora, el transductor, que es una fuente generadora fija de ultrasonido, emite generalmente a una frecuencia que nosotros la conocemos de acuerdo a qué transductor utilizamos. Cuando emite y la frecuencia recibida por el ultrasonido es menor que la emitida, o sea, hubo una descompresión de la onda, nosotros decimos que esos hematíes se están alejando de nuestro transductor o de donde nosotros estamos enviando los ultrasonidos. Y todo lo contrario sucede cuando nosotros recibimos una frecuencia mayor que la emitida. O sea, por una compresión de las ondas nosotros sabemos que esos hematíes o ese flujo de sangre se está acercando hacia el transductor. Y eso es lo que se denomina el efecto o el principio de Doppler, que es lo que describió Johann Christian Doppler mientras trataba de estudiar los movimientos de las estrellas. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a poder graficar esto, o cómo lo vamos a poder ver o evaluar en el ecocardiógrafo? Vamos a verlo a través de una línea horizontal en el eje de las X y de las Y, que lo que nos va a marcar es cuando está en reposo, cuando la frecuencia emitida y la frecuencia recibida está en reposo, es igual a cero, que es el nivel de la línea horizontal. Vamos a tener velocidad y tiempo. Velocidad en metros o en centímetros por segundo y a lo largo del tiempo. Cuando nosotros observamos que el hematíe reflejado genera una descompresión de las ondas, como yo le decía, o sea, la frecuencia que recibimos es menor que la que emitimos, eso se va a poder plasmar con una deflexión
negativa desde la línea horizontal, que es el ejemplo número 2. Y eso a nosotros nos va a hacer saber que ese flujo de sangre que estamos midiendo se aleja de nuestro transductor. Ahora, cuando lo que nosotros recibimos es una frecuencia mayor y que se plasma en nuestra imagen por encima de la línea de base, una deflexión positiva después de cero, eso nos va a hacer saber que ese flujo de sangre que estamos midiendo en ese momento se está acercando hacia la posición de nuestro transductor. Por eso es importante conocer la dirección, lo que estamos valorando, la anatomía, para saber si lo que estamos observando es normal o tiene alguna implicancia patológica. Entonces, una vez que nosotros podemos conocer la frecuencia emitida de ultrasonido por el transductor que nosotros elegimos, eso se valora generalmente en megahercios. Nosotros tenemos frecuencias de entre 2, 5 o hasta 8 megahercios, lo que utilizamos en pediatría, más la frecuencia recibida, que es la que vamos a poder valorar. Nosotros, si le sumamos a eso el coseno del ángulo que forma en el ultrasonido que nosotros reflejamos en el lápiz electrónico con la dirección del vaso sanguíneo, vamos a poder calcular la velocidad, que esa es la importancia que tiene nosotros. Nos va a permitir calcular la velocidad máxima de los hematíes en un instante determinado. Y una vez que podamos calcular la velocidad máxima, nosotros con esa velocidad vamos a poder fundamentalmente calcular mediante un teorema de Doppler, que es el teorema de Bernoulli simplificado, vamos a poder calcular el gradiente. Y ese gradiente a nivel de las válvulas, a nivel de las cavidades, nos va a permitir a nosotros diferenciar flujos normales patológicos o determinar algunas patologías obstructivas más que nada. O sea, por medio del Doppler vamos a calcular la velocidad y flujos. Y sabiendo la velocidad, vamos a poder calcular después el gradiente transvalvular, que es la importancia que tiene poder conocer este método ecocardiográfico. Nada más que era un ejemplo de cómo nosotros veíamos cuando la frecuencia emitida y la frecuencia recibida de la misma es igual a cero, decíamos que en ese lugar estaba el objeto en reposo, no hay movimiento. Cuando la frecuencia que uno recibe es mayor que la que emite, se produce por una compresión de las ondas, eso se está acercando hacia el transductor, entonces nosotros vamos a verlo como una deflexión positiva sobre la línea horizontal de cero. Y cuando el objeto se aleje del transductor, como hay una descompresión de las ondas, la frecuencia recibida es menor que la que yo estoy emitiendo, y eso lo vamos a observar como una deflexión negativa desde la línea cero horizontal. Según la fórmula de Doppler, que es una ecuación que nos va a permitir calcular la velocidad sabiendo la frecuencia emitida y la recibida, K es una constante que es la constante de la velocidad sanguínea, y sabiendo el coseno del ángulo, que es el ángulo de incidencia entre ambas fuentes, entre lo que yo estoy colocando mi transductor y cómo circula o transcurre el vaso sanguíneo, nos va a permitir calcular la velocidad. Y acá vamos a hacer un punto importante para entender la posición del transductor del lápiz electrónico, la importancia de posicionarse bien, paralelamente al vaso o a la estructura que quiero estudiar. Porque si nosotros hacemos memoria, el coseno de 90 grados, cuando nosotros estemos formando un ángulo de 90 grados entre el lápiz electrónico emitido y el vaso sanguíneo, el coseno de 90 grados es cero. No nos va a permitir calcular la velocidad si nosotros nos posicionamos a 90 grados. Por eso hay que ver bien la incidencia para lograr una buena alineación. La incidencia ideal es que el ángulo sea 0 o 180. Cuando el ángulo es 0, el coseno es 1, entonces la velocidad que nosotros estamos midiendo es ideal. Y esa velocidad nos va a permitir dar el gradiente. Y ese ángulo se permite hasta un ángulo de 0, 10 o hasta 20. Fíjense, como vemos en esta tabla, que de 0 es 1, ya que la velocidad va a ser directamente proporcional al coseno del ángulo. Cuando es 10 grados nuestro ángulo es 0,98, todavía no varía mucho, y cuando es hasta 20 grados 0,94. Y a partir de ahí ya las variaciones son mayores, 30 grados 0,87, 60 grados 0,5 y 90 grados es 0. Eso va a generar, si nosotros no estamos bien alineados, va a generar que nosotros podamos medir una velocidad, calcular un gradiente que no es real.
O sea, vamos a catalogar posiblemente una obstrucción de leve a moderada cuando quizás no esté dando valores de severa, solo que no estamos bien alineados. Bien alineado quiere decir paralelo al vaso o a la estructura que queremos estudiar. ¿Y qué características van a tener los flujos? Generalmente los flujos normales se ven con velocidades uniformes de forma laminar con una envoltura de una curva bien delineada. Y cuando se producen flujos patológicos anormales se ven turbulencias. ¿Por qué? Porque cuando la sangre viene a una determinada velocidad pasa por una estructura que está estrechada y eso genera una aceleración de los hematíes, lo que da velocidades diferentes en múltiples direcciones y eso genera una envoltura con una curva mal alineada con diferentes patrones en el Doppler. Eso es lo que nosotros generalmente podemos observar. Ahora, ¿qué tipo de técnicas Doppler nosotros podemos utilizar? Son varias. Las que vamos a describir en esta clase son tres: el Doppler pulsado, el Doppler continuo y el Doppler color. El Doppler pulsado, ¿qué nos va a permitir a nosotros en esta modalidad? El cristal del transductor que se emite y que se recibe es único, es el mismo. Por lo tanto, el máximo cambio de frecuencia que nosotros vamos a poder medir entre lo emitido y lo recibido, que podemos medir o detectar, es bajo. Y eso lo que puede generar muchas veces es cuando la velocidad de la sangre en la estructura que nosotros estamos evaluando supere la mitad de la frecuencia de repetición de pulso, es que va a superar el límite de Nyquist y eso va a generar un fenómeno aliasing que ya lo vamos a ver. Entonces, en el Doppler pulsado, generalmente la modalidad utiliza un único cristal que emite, espera en el tiempo y vuelve a recibir. Me va a permitir a mí este método valorar generalmente determinar en un punto selectivo, que es donde nosotros podemos ver en el cristal, en el lápiz electrónico vamos a ver una muesca, una marca que puede ser cuadrado, redondito, una S depende de la marca del ecocardiógrafo. Y eso lo que me va a dar es gran utilidad para poder evaluar flujos de velocidades bajas, venas pulmonares, defectos interatriales generalmente que tienen velocidades bajas. Es un método selectivo para profundidad porque me va a permitir a mí ver un punto exacto, un punto deseado donde yo quiero valorar la velocidad. Entonces de esa forma nosotros vamos a poder ver en nuestra curva, en la línea de velocidad y tiempo, vamos a poder ver que si la estructura que yo estoy valorando se acerca hacia la posición de mi transductor, yo voy a ver como una deflexión positiva por encima de la línea de base de cero. Y si la estructura que yo estoy valorando en ese momento, el flujo de sangre se aleja del transductor, yo lo que voy a ver es como una impronta, una deflexión negativa por encima de cero, la curva velocidad-tiempo. Con el Doppler pulsado, la posición de la muestra puede ser guiada por un método bidimensional. O sea, yo puedo utilizar el método bidimensional para posicionar bien el lápiz electrónico y la muestra donde quiero medir. La apariencia del volumen de muestra va a depender de cada compañía, es lo que yo le decía. De acuerdo a la marca, puedo tener un redondito, un cuadradito, dos rayas o una S. No hay un marco espectral, mide en un punto generalmente y es habitualmente utilizado, por ejemplo, flujo mitral, vía de salida del ventrículo izquierdo, velocidad en venas pulmonares. Ahora, lo importante es que el Doppler pulsado me sirve para velocidades bajas. Cuando la velocidad del flujo sanguíneo en donde yo estoy midiendo supere la frecuencia de repetición de pulso, más de la mitad, supera ese límite de Nyquist. Y una vez que supera ese límite de Nyquist, lo que hace es ya un fenómeno denominado aliasing. Y ahí ya no me permite a mí poder obtener velocidades reales. Es inadecuado. Entonces tengo que poder pasar a otro método, que es el Doppler continuo. A modo de ejemplo, fíjense, acá estamos utilizando, como podemos ver en la primera muestra, el lápiz electrónico, la muestra a nivel de las aperturas de la válvula mitral en diástole, podemos verlo en bidimensional con el color, y eso me va a generar a mí por encima de la línea de base un gráfico que tiene generalmente forma de M, donde tiene un primer pico que se denomina onda E y luego un segundo pico que se denomina onda A. Eso corresponde la onda E o la primera onda protodiastólica con mayor velocidad siempre es mayor que la A y la onda A es telediastólica generalmente. Y esa me va a permitir a mí calcular la relación EA o el patrón EA para ver si hay o no alteración en la relajación, o sea, alteraciones diastólicas.
Generalmente la relación EA es de 1 a 1.5, eso va a depender de los pacientes, la superficie corporal, y voy a poder determinar así diferentes patrones que me van a poder dar a mí si tengo un patrón diastólico normal o una alteración en la función diastólica con patrón de alteración de relajación lenta, disfunción diastólica moderada, como vemos los ejemplos de los diferentes gráficos. De la misma forma, como puedo poner el Doppler pulsado y medir el Doppler a nivel de la válvula mitral, puedo hacerlo del lado derecho a nivel de la válvula tricúspide. Estas dos medidas generalmente utilizan en el eje apical de 4 cámaras, donde me posiciono bien paralelo a estas estructuras para evitar cualquier error de angulación. En el apical 4 cámaras me posiciono sobre la válvula tricúspide en el momento de la diástole, y ahí también voy a medir y voy a obtener una misma imagen, generalmente un patrón de EA o patrón en M con un poco menos velocidades que la mitral, generalmente 0.6 a 0.9, y que se modifican con la inspiración y la expiración del paciente. Para medir velocidades de llenado ventricular, acá tienen los valores generales, esto hay que ver por superficie corporal, pero generalmente el flujo mitral y el flujo tricuspidio se mantienen entre 1 a 1.5 el flujo mitral en la relación EA, y entre generalmente 0.6-0.7 hasta 1 el flujo tricuspidio en pediatría. Hay que indexar por superficie corporal o ver los Z-score. Y otra función que nosotros utilizamos mucho en pediatría para medir con el Doppler pulsado es poder evaluar la velocidad en las venas pulmonares. En el apical 4 cámaras yo puedo posicionar, como ustedes ven en el lápiz electrónico en el primer ejemplo, la muesca del Doppler pulsado a nivel de la entrada de las venas pulmonares, en este caso derechas superiores, y voy a obtener el próximo patrón, que es una imagen de 3 ondas, 2 ondas positivas, una primera sistólica, diastólica, y luego una pequeña onda negativa que es la contracción auricular. Eso me va a permitir a mí evaluar las velocidades en las venas pulmonares, que generalmente nosotros utilizamos como punto de corte en nuestro servicio en pediatría hasta 0,7 metros por segundo. Mayor a 0,7 decimos que, de acuerdo al defecto que tenga, puede tener un patrón de hiperflujo pulmonar, muchas veces relacionado a la cardiopatía congénita que tenga nuestro paciente. También sirve para evaluar si tiene o no tiene una disfunción de la compliance del ventrículo izquierdo, de acuerdo a qué alteración nos dé el patrón del Doppler pulsado en las venas pulmonares. Pasando al próximo método, es el Doppler que se denomina Doppler continuo. En este sistema, el mecanismo utiliza dos cristales. Por uno emite constantemente ultrasonidos y por lo otro recibe los ultrasonidos. Eso lo hace de forma indistinta, y de esa forma, como emite una frecuencia infinita, tiene la ventaja que puede medir velocidades altas sin tener ese fenómeno de aliasing. ¿Qué limitante tiene? Es que no es selectiva en la profundidad. En cuanto al Doppler pulsado, podíamos ver en la profundidad justo el momento de la muestra donde nosotros queríamos determinar. Acá no, acá se mide en toda la línea que emite el ultrasonido. Es ideal para cuantificar generalmente flujos de alta velocidad, por ejemplo, estenosis a nivel de la válvula aórtica, válvula pulmonar, comunicación interventriculares, ductus persistente. De la misma forma, se emite y se recibe se reflejan y se recibe la muestra, y esa frecuencia recibida generalmente, si se acerca hacia el transductor, se evalúa por encima de la línea de base, y si se aleja, por debajo de la línea de base. Es importante tener en cuenta este método y saber lo que estamos valorando para poder evitar errores de medición. Por ejemplo, acá en este ejemplo lo que podemos ver es cómo nosotros en este paciente, en el primer ejemplo, en una apical 5 cámaras ponemos el Doppler pulsado a nivel de la válvula aórtica y me mide 1.6 metros, como si fuera normal. De 1 metro hasta 1.5 es normal. Cuando nosotros en esa misma medición pasamos al Doppler continuo, vemos que la velocidad que me da el Doppler continuo es de 4 metros.
Fíjense la diferencia en un mismo paciente, en un mismo corte bien alineado, solamente que cuando supera los límites del Doppler pulsado hay que pasar el continuo para evitar estos errores en la medición, poder tener una medición correcta con una velocidad determinada y así poder calcular el gradiente transvalvular para catalogar a mi paciente. También me sirve a nosotros para poder calcular presión arterial en la arteria pulmonar, evaluando como un método que nosotros utilizamos mucho, que es el reflujo o la insuficiencia tricúspide por menos de una fórmula. Nosotros indirectamente calculamos la presión de arteria pulmonar sistólica. También puedo calcular la presión de arteria pulmonar diastólica evaluando la insuficiencia o el volumen de regurgitación pulmonar. Y de esa forma nosotros podemos ir valorando los flujos, las direcciones y las velocidades de las diferentes estructuras, teniendo en cuenta sus principales diferencias. Fíjense que el Doppler pulsado me permite a mí determinar un volumen de muestra, me permite una buena resolución en profundidad, ver un punto en concreto donde quiero medir, por ejemplo, velocidad en venas pulmonares. Lo que sí tiene un límite de velocidad, el cual si se supera, generalidad presenta ese fenómeno donde ya no, lo que mido no es real. Ahora, ¿con qué velocidad debo utilizarle? ¿Bajas o medias? Todo lo contrario al continuo, no puedo determinar el volumen de muestra, mide en todo el haz del lápiz electrónico, no puedo de esa forma tener una resolución en profundidad. ¿Tiene límite de velocidad? No, o sea que ahí está su fuerza, me permite a mí utilizarlo con altas velocidades para medir, por ejemplo, obstrucciones valvulares, CIV ductus. Y podemos tener diferentes ejemplos, fíjense en una apical 4 cámaras con el Doppler pulsado a nivel de la válvula tricúspide. Generalmente cuando las válvulas se abren en diástole uno puede medir, colocar entre los bordes abiertos de la tricúspide y medir el flujo, el patrón en M, un patrón EA, y valorar de esa forma la relación EA y el flujo normal para cada paciente. Lo mismo, modo de ejemplo, en la válvula mitral, una apical 4 cámaras bien alineado, cuando se abren las válvulas uno tiene que poder valorar el patrón en M generalmente con se ven dos picos, el EA, el E presenta la fase de llenado rápido y el A la contracción o la patada auricular presistólica, que generalmente dijimos tiene que ser una onda E mayor a la A y esa relación tiene que dar de 1 a 1.5, no invertido, porque eso es patológico, no tiene que ser la A mayor a la E. A nivel de una apical 5 cámara, que es cuando yo basculo y anteriorizo un poco mi transductor, saco la aorta saliendo del ventrículo izquierdo y lo que puedo colocar es mi señal Doppler en la válvula aórtica, generalmente yo tener un flujo espectral negativo. ¿Por qué? Porque se aleja del transductor en esa posición y la válvula aórtica normalmente va a reflejar un volumen sistólico y la velocidad entre 1 a 1.2 metros. Hasta ahí es normal. Después ya deberíamos ver si podemos medirlo con el pulsado, pasar al continuo, pero en el caso de válvulas patológicas o obstrucciones a nivel valvular, subvalvular o supravalvular. Dejo este gráfico para que vean las velocidades normales de los flujos cardíacos en Doppler, generalmente en vena cava inferior, superior. A nivel de la tricúspide mitral, valorar arteria pulmonar y aorta ascendente, que es lo que vemos acá. Y el tercer método que podemos ver, que todos podemos combinarlo y utilizarlos y ir valorando lo que deseamos ver, es la variante de Doppler color, que generalmente es una variante de Doppler pulsado que codifica en color y me va a permitir a mí estudiar los diferentes flujos intracardíacos y vasculares superpuestos a una imagen bidimensional pero en tiempo real. De forma ya predeterminada, se dice que lo que se acerca hacia el transductor se va a poder ver con un color rojo. Lo que se aleja del transductor desde donde yo estoy posicionado se va a ver en azul y los flujos turbulentos diferentes gamas entre el azul y el rojo generalmente verde. Eso es por convención, pero sepan que uno puede modificar esos colores. Esto ya está estipulado generalmente entre los cardiólogos y los ecocardiografistas, se ve de esa forma. Y la técnica Doppler color, que me va a permitir a mí confirmar la normalidad de las válvulas en su posición en el 4 cámaras, ver los flujos a través de ellos, la mitral y la tricúspide, ver la salida de la aorta, que salga del ventrículo izquierdo, que no se produzca ninguna obstrucción, confirmar la salida de la arteria pulmonar del ventrículo derecho y la conexión de sus ramas, ver la integridad del septum interauricular, del septum interventricular, descartar CIA, CIB,
Confirmar la anatomía del arco aórtico, aorta ascendente, generalmente transverso y aorta descendente, o sea, descartar coartación o hipoplasia. Confirmar conexiones de venas pulmonares, tanto aurícula izquierda y vena sistémica aurícula derecha, o sea, confirmar los retornos venosos sistémicos y retorno venoso pulmonar. Como pueden ver acá, sus principales aplicaciones para confirmar la normalidad de las válvulas, generalmente que uno ve, como uno puede ver el posicionamiento aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, y lo mismo aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, y cómo se ven los flujos. De acuerdo a donde yo me posiciono, el flujo, si se acerca, si mi transductor se ve rojo, y si se aleja del transductor se ve azul. Yo tengo que para eso poder comprender la anatomía y saber desde qué eje estoy mirando y qué estructura estoy valorando. También puedo confirmar la salida de la aorta del ventrículo izquierdo y ausencia de obstrucción, o sea, no se genera ni una gama de verde, cómo sale del ventrículo izquierdo la aorta. Como yo estoy mirando desde apical, cómo veo cómo se aleja en forma azul la sangre como debe ser. Lo mismo, cuando yo estoy en un paraesternal eje corto de los vasos, veo cómo se llena la arteria, tronco arteria pulmonar y su rama derecha e izquierda, eso se aleja del transductor, por eso se ve con un flujo azul. En un eje subcostal, lo que yo puedo ver es aurícula derecha, aurícula izquierda con el septum, el tabique interauricular íntegro, pongo un Doppler color, no hay shunt, descarto que haya alguna cardiopatía, o si veo que hay un shunt, puedo medirlo, en este caso como se ve en la segunda figura, que eso corresponde a un foramen oval, un shunt entre aurícula derecha y aurícula izquierda a nivel de medio del tabique interauricular y de menos de 3 milímetros. Para confirmar la integridad del tabique interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, pongo el Doppler color, no hay shunt entre ambos ventrículos, descarto que tenga una CIB en esa imagen o en ese corte, porque hay que valorarlo a diferentes cortes. Es valorar el flujo del arco aórtico. Desde un eje supraesternal, uno puede valorar la aorta ascendente que se acerca al transductor, por eso se ve rojo, y la aorta descendente que se aleja del transductor el flujo, por eso se ve de forma azul, sin turbulencia, descartando hipoplasia, descartando coartación de aorta, como podemos ver en esa imagen. Lo mismo también podemos con la conexión de las venas pulmonares aurícula izquierda, generalmente se ve la llegada de las venas pulmonares derecha, superior e inferior y la izquierda, y confirmar los retornos venosos sistémicos, vena cava superior y vena cava inferior a aurícula derecha. Bueno, estas son las principales aplicaciones de la técnica de modo Doppler, pulsado, color y continuo. Espero que les sirva, que les ayude a su lectura, y próximamente seguiremos con los otros modos, modo M y modo bidimensional, para completar nuestra primera parte. Muchas gracias y a estudiar mucho.